Hablemos ahora del templo de Dios, porque en Efesios 1:13 dice la palabra bendita: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y también en Efesios 4:30 dice: no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En Juan 14:23 dice Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En el creyente, en el que está creyendo, en el que está recibiendo el evangelio, vendrá el Padre en la forma del Espíritu Santo, no otra persona, sino el mismo Padre en la persona en la forma del Espíritu Santo, y vendremos la palabra de Dios encarnada al corazón del creyente, de manera que forma Dios un templo para morar en los hombres. Porque Pablo dice en 1 Timoteo 2:8, dice: quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Dice Pablo que quiere que todos los hombres oren en todo lugar. No espera ir a la congregación para orar, porque la oración al Padre es como una forma de adoración también. Miren lo que le dijo el Señor a la mujer samaritana, a la que en el pozo de Jacob le dijo. En Juan 4:21 le dice: mujer, créeme que viene la hora en que ustedes ya no adorarán en este monte, ni en Jerusalén ahí en el templo, ¿sí? Porque Dios tiene su trono en el cielo, y la tierra es estrado de sus pies. Dios quiere que le adoren, le dijo, en espíritu y en verdad, porque Dios a tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué significa adorarle en espíritu y en verdad? Quiere decir que usted no espere ir hasta el templo de 4 paredes, porque Dios dice en Hechos 17:24 y 7:48, dice: el Altísimo no mora en templos hechos de manos humanas. El Dios Todopoderoso no habita en templos hechos por los hombres. Dios habita en el corazón de los creyentes, los que han aceptado a su Hijo amado Jesucristo. Allí es donde tenemos que adorarle. En el cuerpo de Cristo tenemos que adorarle en el lugar donde usted esté, porque ahí tiene su corazón. Solo necesita el corazón para adorar al Padre, solo eso necesita. No necesita ni caminar ni nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que a nosotros nos han acostumbrado siempre, desde varios siglos, de que nosotros tenemos que adorar solamente allá en los 4 paredes en el templo. Entonces allí el pastor, el ministro, el que encargado de la obra, lo que hace es apoderarse de las almas. Las almas son de Cristo, no son de ningún ser humano, y ellos se apoderan de los fieles como que si fueran de ellos, y no los quieren dejar salir de allí. Cuando la naturaleza nos enseña a nosotros de que, miren, cuando uno nace, pega el grito, después empieza a tener hambre, mama, va creciendo, luego se sienta, le ponen el plato para que travesee ahí la comida, y empieza a crecer para que esté listo para salir al mundo a guerrear, a trabajar, porque eso no es de estar allí bajo las naguas de la mamá toda su vida, no, aunque así sucede en la vida real, en el tiempo que estamos viviendo. Yo conozco muchos casos, pero trasladándonos al caso de la iglesia, el pastor quiere ser dueño de las almas y no las deja salir de allí. A tal caso que yo he conocido iglesias que tienen 20 y 30 años holgazaneando allí sin dejarlos salir a que vayan a guerrear al mundo, porque es el plan de Dios. El plan de Dios no es que forme su congregación y lo tenga allí de por vida, no. Miren lo que pasó en Jerusalén. El Señor permitió la persecución de los apóstoles, porque ¿qué pasaría si los apóstoles hubieran hecho su iglesia cada uno y se hubieran quedado? El evangelio no nos hubiera llegado a nosotros, no fuéramos salvos todavía. Entonces el plan de Dios era que se prepararan con Jesús 3 años y medio, y luego, mire, a salir por el mundo, ¿sí? Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, dice la palabra de Dios. Entonces tenían que salir de allí.
y por eso permitió la persecución de todos los apóstoles. Y todos salieron huyendo, mire, hasta Pablo lo sacaron de escondida en una cesta porque habían jurado matarlo, no comer hasta matar a Pablo. De tal manera que el plan que nos enseña el Señor es que tenemos que salir por el mundo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y de hacer discípulos a todas las naciones, y anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas, de luz admirable. Y imagine cuántas órdenes nos ha dado el Señor, y para que nos quedemos ahí en cuatro paredes, eso no es el plan de Dios. Eso va contra, es de un egoísmo del siervo de Dios que está enfrente de la congregación. Si usted le dice, mire, aquí va a estar y no se vaya a ir porque aquí fue bautizado y aquí le vamos a dar privilegio, aquí va a estar, cuando le digan así, sálgase, porque ese no es el plan de Dios. Sálgase de allí, porque ese pastor va a ser castigado por no seguir el plan que Dios trazó para ir a predicar el Evangelio a todo el mundo. De manera tal, ¿qué les quiero decir con esto? Que nosotros no podemos detener la obra de Dios, no podemos estancarla. Mire, cuando nosotros nos estancamos, cuando los hijos de Dios y los siervos de Dios nos estancamos, el enemigo avanza, el enemigo está ganando más almas cada minuto que pasa, ¿sí? Entonces, ese no es el plan de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, cuidémonos de ser esclavos de los ministros falsos, los que vienen, los lobos rapaces, que vienen disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Cuídense de ellos, porque lo que quieren es tenerlo como esclavo, para que diezme, para que ofrende, ¿sí? Cuando Dios dice, ya no quiero ni diezmos ni ofrendas, ¿sí? Porque el Señor dijo, cuando entró al mundo, dijo, Señor, sacrificios y ofrendas no quisiste, por eso me preparaste cuerpo, ¿sí? Porque en Cristo todos los sacrificios pueden ser expiados por los pecados del mundo en Cristo Jesús, en su muerte. Por lo tanto, Dios no quiere ya ofrendas ni diezmos, porque el siervo de Dios es cuidado por el mismo Dios Todopoderoso. Si no lo cuida, es que está por su cuenta. Él no ha sido ni llamado, ni está obedeciendo el plan de Dios, ni nada. Está por su cuenta sacando dinero. Por eso es que le exige diezmos y ofrenda. No se trata de otra cosa, ¿sí? Así es que hasta aquí vamos a llegar con esta reflexión, porque no quiero que sea muy largo. Quiero que Dios, el Padre Todopoderoso, los bendiga en el nombre santo y glorioso de Jesús. Amén.